Hoy coincidimos el doctor Marco Medina y mi persona en la Universidad Metropolitana de Caracas. Por supuesto, delante de este Cruz 10 que hace honor a lo que es la ciudad de Caracas y por supuesto a toda Venezuela. Marco Medina es mi gran amigo, es un abogado, es un verdadero jurista, ha sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de la Sala Político-Administrativa, es muy conocedor del tema administrativo. Aparte de eso, de este largo lobby que te estoy haciendo y que lo tienes bien merecido, es especialista en materia penal con su maestría, aparte de doctor en ciencias jurídicas y derecho penal. A él le apasiona algo en la cual coincidimos igualmente, que es el derecho y el deporte. Hoy vamos a conversar de esa fusión tan hermosa que es el derecho deportivo. Marco, bienvenido a este espacio que hemos tratado de armar con el mejor cariño y amor, por supuesto, para educar a nuestros oyentes. Bueno, José Vicente, un orgullo y un honor estar contigo, compartiendo efectivamente en estos espacios que son espacios académicos, espacios de investigación y además en un área tan hermosa, tan importante como es el derecho deportivo, el derecho y el deporte, y de lo cual podemos nosotros extraer muchísimos elementos que nos sirvan para resolver distintos conflictos y distintas problemáticas que se puedan presentar. Totalmente. Y a propósito de lo que hemos disfrutado en los últimos días, asistimos a un hermoso congreso, es el primer Congreso Internacional de Derecho Deportivo. Personajes de toda Latinoamérica, incluso de Europa, de la FIFA, árbitros de los consejos, de los equipos, de los clubes de Sudamérica, de Argentina. Y bueno, nos dieron un aporte grandísimo a todo lo que está sucediendo en la actualidad. Por supuesto, ha sido de total crecimiento para nosotros. Hemos visto cómo juega un papel sumamente importante, pero es tan importante, pero tan complejo a la vez. El derecho en el deporte se ha ido llevando de cara o de la mano a la misma pasión de quienes lo juegan. El derecho ha tenido que entenderse con el deporte, con el atleta, con el mismo jugador, porque no es cualquier cosa. Así es. No, y fíjate, el deporte es un fenómeno social y además está regulado constitucionalmente. Venezuela se convierte en un derecho constitucional, el derecho al deporte, el derecho como práctica social, y que permite además generar en el ser humano un espacio de paz, armonía y construye además los estamentos que conforman la patria. Entonces para nosotros es importantísimo el abordaje a un tema además que es un tema innovador, que es un tema que es poco analizado, poco visto, sobre el cual se hace poca reflexión en Venezuela y en el mundo, y que sin embargo yo felicito a la Universidad Metropolitana, a Universitas que están realizando este importante, este magno evento, el primer Congreso Internacional de Derecho Deportivo, como bien lo dices tú, con una participación increíble, más de 8 países generando ponencias, generando conversaciones, reflexiones sobre las coyunturas que se pueden presentar en el tema del derecho deportivo, contratos, lesiones, instituciones, federaciones, asociaciones, reglamentos, normativas interesantes que nos permiten adentrarnos en un mundo que para muchos de los abogados es desconocido, pero sin embargo para las grandes corporaciones, para quienes nos hacemos fuertes día a día en la defensa de los derechos de quienes forman parte de esta controversia que circunda el deporte, pues nosotros estamos allí estudiando, cada día creciendo más en esta área y en estos aspectos que son tan importantes, como ya lo dijimos, para la vida del ser humano y para nuestra materialización desde el punto de vista constitucional. Totalmente. Bueno, hay algo que tenemos que tener presente, es que el deporte tiene una gran presencia a nivel mundial. Vemos los números, no parte del 3% del PIB global. Eso no es cualquier cosa y eso hay que tomarlo con suma seriedad. La pasión es importante, pero también es importante lo que lo regula. Hay algo que ha sido también innovador, como tú lo estás diciendo, y te he escuchado en otras conferencias, en los salones de clase, hablando sobre esa responsabilidad penal en el deporte.
sé que eres profesor también de la materia y bueno, los que están allí quieren conocerlo, no solamente el espectador, sino también el atleta. Para ellos es de suma importancia saber lo que pasa con el dentro y fuera de la cancha. Sí, ciertamente, hace unos pocos días estuvimos en Puerto La Cruz desarrollando este tema que además se viene estudiando y analizando durante muchísimos años, y este es un punto clave, este congreso, para realizar esa exposición y ese abordaje hacia este punto de la responsabilidad penal en el deporte, que no solamente se circunscribe a los hechos que hemos conocido a través de la mediática mundial, de los medios de comunicación, es decir, los hechos de corrupción que han rodeado a distintas federaciones como la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la Federación Internacional de Atletismo, lo que se refiere a las situaciones del dopaje y los distintos laboratorios y agencias para el análisis del dopaje, el resguardo de las muestras, la cadena de la custodia en materia del doping, de las circunstancias que viven los atletas con relación a las sustancias dopantes, las apuestas, los amaños de los partidos. No solamente es ese matiz, incluso el financiamiento irregular de algunos clubes, algunos equipos, algunas estructuras deportivas que son o forman parte del abordaje desde el punto de vista penal sancionatorio, de la responsabilidad penal que puedan tener las personas que se involucran en este tipo de casos, sino también, y ha sido un poco abandonado, quizás el punto más débil de ese eslabón, el sector más frágil del eslabón, que al final de cuentas es el deportista, el atleta. Dentro de las canchas del fútbol, del básquetbol, dentro de un cuadrilátero de boxeo, se generan muchas conductas. ¿Cierto? Y esas conductas nos preguntamos a diario si son o no son punibles, si son acreedoras de una sanción penal o no son acreedoras de una sanción penal. Y nos hacemos muchísimas preguntas como ciudadanos y ciudadanas de a pie. Bueno, pero ¿por qué es posible que dentro de una competición se le cause la muerte a una persona y sin embargo quien la causó no es responsable si lo realiza o lo ejecuta dentro del desarrollo de una actividad deportiva? Mientras que si se causa la muerte de una persona fuera de una actividad deportiva, pues esta persona sí es sancionada penalmente. Lo mismo pasa con otros tipos de actuaciones y otro tipo de circunstancias. Una lesión en un partido de fútbol no es causal de sanción penal, pero si se causa la lesión fuera de un partido de fútbol o una actividad deportiva cualquiera, seguramente la persona que la ocasione va a ser sancionada, ya sea desde el punto de vista doloso o ya sea desde el punto de vista de la negligencia o la culpa que pudo haber tenido en un momento determinado. Son elementos que forman parte de una discusión y de un análisis permanente que, sin embargo, en Venezuela sobre todo ha sido abordado de una manera muy vaga y que tiene que intensificarse porque hay que generar un nivel de protección desde el punto de vista normativo técnico hacia el elemento más débil de la cadena, que viene siendo el deportista. Pero a su vez, desde el punto de vista de los clubes y las federaciones, pues hay que abordar los otros aspectos anteriormente generados, porque sin lugar a duda hay que ser conocedor de cada una de las herramientas desde el punto de vista normativo que se suministran para que las federaciones, las asociaciones, los clubes, las estructuras que forman parte del deporte estén bien asesoradas para que no cometan ningún tipo de irregularidad que pueda acarrear una sanción desde el punto de vista penal. Es lo que estamos hablando en los últimos tiempos, que es el compliance, pero en el deporte. Fíjate que eso es tan relevante que debemos o se tiene que venir incorporando esa figura, que es una figura de control interno, es una figura además que sirve para el análisis de la gestión o para la gestión de los riesgos dentro de las figuras corporativas en el mundo deportivo, y que es necesario que empiece a implementarse con mucha solidez en el caso venezolano, en el caso latinoamericano incluso, porque hemos sido muy vagos desde el punto de vista cultural. ¿Sí? En la aplicación del compliance desde el punto de vista deportivo. Y fíjate que hay otros elementos que es importante que se aborden desde el punto de vista del derecho del deporte y que servirían muchísimo con la aplicación de esta novedosa figura,
incluso en materia de constante reflexión, constante análisis de las conductas de los deportistas, de las conductas de los funcionarios que forman parte o de las personas que forman parte de estas estructuras federativas y asociativas en el mundo del deporte. Es que tenemos una visión más nueva al tratar de traer a nosotros una jugada dentro de todo esto, dentro de la problemática que se puede presentar dentro y fuera del juego, de la cancha, como lo hablábamos anteriormente, y es que estamos tratando de prevenir la congestión que existe en esos órganos de arbitraje, de mediación, esos organismos administrativos, y que por supuesto, tú bien lo sabes, desde tu punto de vista jurisdiccional, también tenemos que tiene que haber una economía sobre eso, y el compliance nos permite minimizar esas situaciones de problemática que se pueden presentar en todo ámbito, sobre todo en el tema corporativo. Y como lo hemos hablado con una visión mucho más moderna, el deporte es una industria importante y no podemos separar el compliance corporativo del deporte. El compliance es una figura interesantísima porque permite un adecuado análisis de los riesgos, un control constante de los riesgos, una gestión óptima de los riesgos para evitar unos daños futuros. Hemos visto en muchísimos clubes en Europa, en Sudamérica, en Venezuela incluso, cómo clubes arrancan con muy buen pie las competiciones en distintas áreas y a los 2 o 3 años terminan esos clubes por desaparecer. Y ha pasado muchísimo en la Liga de Fútbol venezolana, en la Liga de Básquetbol o en la misma Liga de Béisbol venezolano, cómo han venido cambiando la franquicia precisamente por la falta del control sobre los riesgos que se puedan generar y por la falta de vigilancia a los procesos internos de cada uno de los clubes y las estructuras deportivas. Yo creo que estamos atravesando por un boom importante en el caso, por ejemplo, del fútbol venezolano, en donde la incorporación de los medios de comunicación, de las distintas redes sociales, ha dado pie a que se genere una visión distinta de la práctica del fútbol en Venezuela. Y además tenemos un boom, que es el boom de la Vinotinto, y renació otra vez esa pasión, ese amor por nuestra selección venezolana, y creo que es el momento en que se consolide la liga a través de una solidez de sus clubes, y para ello se requiere una asesoría importante en materia de oficial de vigilancia, en materia normativa para quienes hacen vida en los clubes, para los deportistas y atletas, en cualquier ámbito, en el ámbito penal, a través de el conocer la responsabilidad que se puede suscitar de la práctica del deporte, pero el riesgo también, permitido. Conocer conceptos tan novedosos y tan importantes en la práctica del deporte como las teorías de la adecuación social o el riesgo permitido, pero también conocer la legislación en materia de sustancias dopantes. Por ejemplo, yo te digo, en Venezuela no hay una legislación que se focalice o se centre en el dopaje en el mundo del deporte, sino que simple y llanamente utilizamos otros elementos normativos para tratar de resolver esas controversias, y apenas las situaciones administrativas que se encuentran contempladas en la Ley Orgánica del Deporte y en los reglamentos que ha venido dictando y las resoluciones que ha venido dictando el Ministerio del Ramo en materia de dopaje. Pero en otros países, en otras legislaciones, el dopaje del deportista está perfectamente definido. ¿Sí? En Europa, sin que eso sea aval para decir que estamos de acuerdo con esa situación, pero hay estados que sancionan incluso al deportista que ingiere la sustancia dopante, hay otros que no, sino que simple y llanamente aplican una sanción administrativa, y hay otros países que sancionan primordialmente y con mucha fuerza a quienes le suministran y a las mafias que se encuentran alrededor del dopaje. En Venezuela hay una situación de sanción desde el punto de vista administrativo, siguiendo los lineamientos del Comité Olímpico Internacional, pero no se ha legislado en materia de dopaje en el deporte, y yo creo que es necesario, y siempre amparando al más débil de ese eslabón, que precisamente es el deportista o el atleta. Y lo mismo sucede en otros espacios, en espacio de las, como lo decíamos, de las estructuras internas de los equipos. Es necesario tomar las previsiones del caso a través de figuras tan importantes como el compliance, que permitan
generar una adecuación a los estándares internacionales, ¿cierto?, de respaldo a las estructuras internas de los clubes y las grandes corporaciones deportivas para evitar los daños futuros, haciendo un análisis completo de los riesgos en el deporte y en las corporaciones. Bueno, Marcos, para concluir, y podemos concluir que es necesario e inminente la utilización del compliance hoy en día en el deporte. Pero extraordinariamente necesario que el compliance haga vida ya activa en el mundo del deporte, en el mundo de los clubes profesionales, en el mundo de las estructuras, incluso de las instituciones que forman parte de las distintas federaciones y asociaciones en todos los ámbitos deportivos, en todos los deportes que nosotros podamos conocer. Totalmente. Bueno, Marco, agradecido por este tiempo, bueno, por este espacio que compartimos. Nos quedamos cortos con todos los conocimientos que tú nos has podido regalar en este día, en este hermoso día soleado. Sí, bueno, muchísimas gracias, José Vicente, por encontrarnos en este espacio tan importante, en un marco académico maravilloso. Y bueno, efectivamente nos quedamos cortos, pero estoy seguro que nos conseguiremos en otros espacios académicos y comunicacionales para discutir muchísimo de estos temas que tocaste, que son muy interesantes y que además es necesario que los estudiantes de las distintas universidades de Venezuela los empiecen a conocer para que empiecen a formar soluciones adecuadas. A ver, así es. Saludos.